Se le conocía como el presidente accidental. Gerald Ford entró en el despacho oval gracias a una serie de eventos insólitos y sin haber ganado un solo voto para la presidencia. Su gobierno fue el más corto de entre todos los presidentes del siglo XX, solo 895 días. Y muchos han calificado el mandato más breve de la historia presidencial de los Estados Unidos de América como insignificante o, peor aún, un fracaso. Pero recientemente se está examinando a la administración Ford con nuevos ojos. Los historiadores y analistas están dando una sorprendente valoración a su persona y a su habilidad para enfrentarse a los retos de su época. Acompáñenme mientras revisamos la gestión del 38º presidente. Entraremos en el ala oeste de la Casa Blanca y conoceremos a la familia Ford para descubrir la apasionante historia de este hombre y su legado. Gerald Ford, un hombre y su época. I, Gerald R. Ford, do solemnly swear. I, Gerald R. Ford, do solemnly swear that I will... 9 de agosto de 1974, mediodía. Era un momento solemne muy inusual que carecía de la habitual pomposidad inaugural. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América, un hombre que no había sido elegido para la presidencia y ni siquiera para la vicepresidencia, juraba el cargo más alto en la administración del país. Fue posible porque su predecesor, el presidente Richard Milhous Nixon, había sido obligado a dimitir tras el escándalo Watergate. Siempre he pensado que fue la peor crisis constitucional desde la Guerra Civil. En su primer discurso como presidente, Gerald Ford dijo las palabras adecuadas. I am acutely aware that you have not elected me by your ballots. So I ask you to confirm me with your prayers. Además, supo asimilar el pulso de la nación. Our long national nightmare is over. Pero apenas un mes más tarde, muchos americanos se sintieron traicionados cuando Ford tomó una de las decisiones políticas más controvertidas en la historia del país. I, Gerald R. Ford, do grant a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon. Nixon era libre, al menos de los tribunales. Pero entre la prensa y la gente de la calle reinaba la indignación. La breve luna de miel entre el ciudadano americano y Ford había terminado. Con eso lo que logró fue acabar con el sentimiento de la gente de que su intención era la de curar. Había muchas dudas sobre si se podía confiar en Ford, y con el tiempo se dudó de su capacidad. Se le consideraba un presidente ineficaz, que no era muy brillante, pero la gente estaba equivocada con eso. 3 décadas después de que se considerara a la administración Ford inconsecuente, la percepción de su gobierno está cambiando. Creo que la presidencia de Ford fue crucial en la historia de nuestra nación. Crucial, no muy celebrado, pero dejó un gran legado debido al equipo que consiguió reunir. Donald Rumsfeld, jefe del gabinete de Ford, se convirtió años después en un ministro de defensa muy controvertido. Y Dick Cheney, el ayudante de Rumsfeld, que ascendió a jefe de gabinete, se convirtió en el vicepresidente más influyente de la historia del país y fue igualmente controvertido. Gerald Ford es uno de los héroes no reconocidos de la política norteamericana. Lo mejor que podrían hacer otros presidentes es tomarle como ejemplo. Todo un homenaje para un hombre que nunca llegó a imaginar que sería presidente. Que estaba muy satisfecho en el Congreso. Ford se forjó en la Cámara del Congreso. Fue reelegido muchas veces como líder por sus colegas, principalmente porque sentían que era una persona decente que mantenía su palabra. Durante los conflictos que se gestaron en la administración Nixon podría haber desaparecido en el anonimato. El 10 de octubre de 1973, el vicepresidente Spiro Agnew dimitió debido a los cargos de corrupción que le acechaban. Acogiéndose a la 25ª enmienda, el presidente Nixon podía elegir a un nuevo vicepresidente. Los líderes del Congreso fueron a ver a Nixon y le dijeron, la única persona a la que aceptarán es a Gerald Ford. Nixon accedió y Gerald Ford se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos no por elección, sino por selección. Usted cogió el teléfono cuando el presidente Nixon llamó a su padre para pedirle que fuera vicepresidente. Sabíamos que iban a llamar.
Y se trataba de coger el teléfono antes que nadie, así que gané a mi hermano Steve. He is a man who has served for 25 years in the House of Representatives with great distinction. La mujer de Ford, Betty, sentía una mezcla de emociones. Tras pasar un cuarto de siglo siendo la esposa de un político, estaba deseando dejar Washington. Recuerdo a papá diciéndole a mamá: no te preocupes, Betty, los vicepresidentes no hacen nada. Estaré allí un par de años y nos volveremos. Me retiraré. El primer discurso que dio Ford como vicepresidente ante sus viejos amigos del Congreso fue cautivador, debido a una famosa frase y a la humildad que demostraba. I'm a Ford, not a Lincoln. My addresses will never be as eloquent as Mr. Lincoln's, but I will do my very best to equal his brevity and his plain speaking. Pero Ford no tuvo mucho tiempo para adaptarse al segundo cargo más elevado del gobierno. Durante la primavera de 1974, la presidencia de Nixon se consumía debido a los efectos del escándalo Watergate. El 30 de julio aparecieron las pruebas. Se publicaron las grabaciones de la Casa Blanca que demostraban que Nixon había ordenado encubrir unos hechos y engañar a los ciudadanos. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. This is one of the most difficult and very saddest periods. Gerald Ford se convirtió en el 38º presidente de los Estados Unidos. La actitud de la familia era muy solemne. Queríamos estar emocionados. Pensábamos: Dios mío, mi padre va a ser presidente de los Estados Unidos. Pero era muy triste ver por lo que estaba pasando el país. Our Constitution works. Our great republic is a government of laws and not of men. El discurso de investidura de Ford fue muy reconfortante y fue especialmente memorable para una persona en concreto. I am indebted to no man, and only to one woman, my dear wife. Fue un momento extraordinario, porque muy pocos presidentes, si es que hubo alguno, ha mencionado a su esposa durante el discurso de investidura, y la mencionó para dejar bien claro que su relación era muy fuerte y que era muy importante para él. Su matrimonio fue la piedra angular de su vida y de su presidencia, durante la que Ford tuvo que enfrentarse a desalentadores desafíos: distanciarse de la negra sombra generada por Richard Nixon y el Watergate, combatir la ansiedad de los norteamericanos debido a la oscilante economía, encontrar una salida honrosa a la guerra de Vietnam, gestionar las cada vez más complejas relaciones internacionales con las superpotencias nucleares, y el trauma personal de 2 intentos de asesinato. El hombre que se enfrentaba a todo esto era Jerry Ford, un modesto ciudadano del Medio Oeste. Nació en Omaha, Nebraska, el 14 de julio de 1913. Era hijo de Leslie King, un tratante de lana, y de Dorothy Garner King. Cuando tenía poco más de un año, Dorothy pidió el divorcio debido a que había sido sometida a unos terribles malos tratos por parte de su marido. Dorothy se mudó con su hijo pequeño a Grand Rapids, en Michigan, donde más tarde conoció al que sería su segundo marido, Gerald R. Ford, quien dio sus apellidos al hijo de Dorothy. La Gran Depresión trajo momentos difíciles, pero al joven Gerald Ford Jr. le dieron una beca especial para ir a la Universidad de Michigan, donde se convirtió en la estrella del equipo de fútbol. Después de la universidad, recibió ofertas tanto de los Green Bay Packers como de los Detroit Lions, pero en lugar de aceptarlas, decidió estudiar Derecho. Mientras estudiaba Derecho en Yale, Ford llevó su propia defensa en la demanda que su madre interpuso contra su padre biológico por la manutención. Pudo cerrar un trato con el que consiguió algo de dinero para su madre y la paz que deseaba para ella. Ford se graduó en la Escuela de Derecho en 1941 a los 26 años y pocos meses después, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, se enroló en la Marina y puso rumbo al Océano Pacífico. La gente no habla mucho de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, pero este señor atesoraba varias estrellas de bronce que sin duda no son nada fáciles de conseguir. Al finalizar la guerra y volver a casa, Ford tenía la intención de presentarse al Congreso en 1947 y ese año se enamoró de una belleza local llamada Betty Bloomer Warren. Se casaron el 15 de octubre de 1948. 2 semanas más tarde, Ford fue elegido por primera vez congresista de los Estados Unidos. Gerald Ford iniciaba así un viaje de varias décadas que le llevaría hasta la Casa Blanca, pero siempre fue un hombre de su tierra.
En Main Street hay un dicho que afirma que eres tan bueno como lo sea tu apretón de manos. Y nadie ha dicho nunca que Ford tenga un mal apretón de manos, y eso lo mantuvo como detalle personal durante todo su liderazgo. En él no existía el engaño, no había nada falso. He llegado a oír que ha sido el hombre más normal que ha llegado a ser presidente en los últimos 100 años, y creo que eso dice mucho. Tras pasar 24 años en el Congreso, este hombre tan normal fue empujado a ocupar el despacho más poderoso del mundo, y estaba a punto de asumir al menos un reto al que ningún otro presidente se había enfrentado. Agosto de 1974. El presidente Nixon había desaparecido de Washington, dejando tras de sí un país agotado por el escándalo. Y había un nuevo presidente que estaba decidido a que su mandato fuera diferente al de su predecesor. El tono general de la administración Ford reivindicaba la vuelta a la simplicidad, a la humildad y a tener los pies sobre la tierra. El hecho de que durante las primeras semanas de su mandato Ford mantuviera su domicilio en un suburbio de Virginia y realizara tareas cotidianas favoreció a su imagen de humildad. Mi padre me llamó y dijo, por la mañana hace sus propias magdalenas. Me gusta. Todavía hace unas estupendas magdalenas. Pero esa faceta de cocinero no fue solo una imagen concebida para las cámaras. Él era exactamente lo que veías, tanto si estabas a solas con él como si estabas en público. Ford quería separar su imagen de la de Nixon, pero estaba rodeado de personal seleccionado por su escandaloso predecesor. ¿Qué dificultades se encontró el presidente Ford cuando asumió la presidencia de Nixon y heredó su equipo? Él lo comparó a viajar en un avión que volaba a 800 kilómetros por hora y a relevar al piloto con una tripulación seleccionada por su predecesor. También recuerdo que en otra ocasión hizo esta comparación, que el cambio era necesario porque había que pasar de lo que la gente consideraba que ya no era un gobierno legítimo a otro que tenía que hacerse legítimo. Ford comenzó a organizar su propio equipo. Para dirigir la transición eligió a Donald Rumsfeld, un ex aviador de la Marina que había servido con él en la Cámara de Representantes. Rumsfeld quería contar con el joven Richard Cheney como su ayudante y el presidente apoyó esa elección. No nos conocíamos y me aceptó como su número 2. Jamás lo cuestionó. Ford tampoco se cuestionó nunca si iba a mantener al poderoso secretario de Estado Henry Kissinger. Pero lo que sí quería era un nuevo ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, y durante la búsqueda es posible que recurriera a un inesperado consejero, su mujer Betty. Su opinión pesaba más de lo que muchos de sus colaboradores sospechaban. A diferencia de otros presidentes y primeras damas que tenían habitaciones separadas, ellos compartían la misma habitación. Así que al finalizar el día tenían tiempo para hablar. No puedo imaginarme que no le hablara de los asuntos más importantes. What is the issue that where you sat Jerry Ford down and said, "Listen, I want you to listen"? Well, a lot of it had to do with perhaps putting a woman in the cabinet. You won that one. Yes, I won that one. El premio de Betty Ford se personificó en la ministra de Vivienda Carla Hills, la tercera mujer que ha llegado al Congreso de Ministros. Ella advirtió al presidente de que probablemente sería criticado por ese nombramiento. No tuvo ningún reparo. Creo que el presidente era consciente de que ninguna mujer había formado parte del gobierno. Así que incluyó a unas cuantas. El nuevo presidente implicó al Congreso, el mismo que había estado en guerra con Nixon. Los años que Ford pasó en la Cámara de Representantes y su sociabilidad le vinieron muy bien. Era tan extrovertido. Abrazaba a Tip O'Neill. Al principio Ford dijo, no quiero una luna de miel con el Congreso, quiero un buen matrimonio. Cooperación, conciliación y compromiso. Esas fueron las palabras clave, un punto de partida tras las profundas divisiones que se crearon tras el Watergate. Pero los norteamericanos seguían preocupados por lo que le iba a pasar al hombre que estaba en el centro del huracán, Richard Nixon. Are you saying, sir, that the option of a pardon for former President Nixon is still an option that you will consider depending on what the courts will do? Ford tenía muy claro que la preocupación que generaba Nixon iba a interferir con su capacidad de gobierno, y no digamos para ser un presidente de éxito.
Ford estaba en una situación muy comprometida, ya que tenía que gestionar el problema de Nixon, que no iba a ser bien visto hiciese lo que hiciese. Si perdonaba a Nixon, la gente se enfadaría. Si le llevaba a juicio, la gente se enfadaría. Pero se enfrentó a ello. Cuando sintió que no podía seguir permitiéndose tener la sombra del Watergate sobre su presidencia, al cabo de un mes de gobierno, Ford tomó una decisión histórica. I, Gerald R. Ford, President of the United States, do grant a full, free, and absolute pardon unto Richard Nixon. Sin previo aviso, anunció que no solo había perdonado a Richard Nixon, sino que lo hizo sin solicitar a Nixon una confesión o una declaración de perdón. Eso creó una nube oscura que duró todo su gobierno. Yo estaba horrorizada, no me lo podía creer. Para mí se creó un cortocircuito en el proceso criminal, en el funcionamiento de la ley. A lo largo de todo el país, la sorpresa dio paso a la sospecha de que tal vez había un acuerdo entre los dos presidentes. Mientras el país echaba humo, Gerald Ford recibió una noticia personal que le dio un susto 18 días más tarde. A Betty Ford le habían diagnosticado un cáncer de pecho y debía ser operada. El presidente siguió adelante, pero no podía ocultar sus emociones. Ladies and gentlemen, I just returned from the hospital where I saw Betty as she came from the operating room. Dr. Lukash has assured me that she came through the operation all right. Es duro recordarlo, pero en esa época no se hablaba abiertamente del cáncer y de las mastectomías. ¿Pero qué hizo ella? Va al hospital, se opera y sale diciendo a la gente que tiene cáncer de pecho. Les recuerdo dando una conferencia de prensa, agarrados de las manos, diciendo, vamos a afrontar esto abiertamente. Papá recibió cartas y postales de hombres de todo el país diciendo, gracias, señor presidente, por mostrarme cómo apoyar a mi esposa y amarla mientras supera el cáncer. Pero Gerald Ford también tenía que atender a una economía debilitada. El presidente convocó una cumbre económica. En la sala estaban algunas de las mentes más brillantes en economía del país que habían sido convocadas para buscar soluciones a los problemas de desempleo, que estaba en el 9%, el más alto desde la Gran Depresión, y la inflación, que se había duplicado por primera vez desde 1940. La prioridad de Ford era solucionar la economía. La cumbre se ideó para tener conversaciones mano a mano y saber cómo podían colaborar nuestras economías. Cuando se llegó al tema de la economía, Ford quería que el público también participara, así que propuso a los ciudadanos que llevaran una chapa que decía "Win, combatir la inflación ahora". Pero enseguida fueron ridiculizadas y despreciadas como un truco. ¿Llegaste a ver alguna? Todavía tengo una. Seguro que ahora es muy valiosa. El presidente intentó utilizar su posición privilegiada para convencer al país y fracasó. Uno de los defectos de Ford como presidente era que su experiencia política se limitaba a la vida que llevó en el Congreso. Y el resultado era que las cosas en las que no era muy bueno eran aquellas que tenía que hacer antes de entrar en la Casa Blanca, como convencer a los norteamericanos por televisión de que hicieran sacrificios. Los comentarios jocosos sobre la campaña Win se unieron a la persistente crítica provocada por el perdón de Nixon. Los demócratas exigían respuestas. Creía que teníamos que realizar una minuciosa investigación para entender si había algún acuerdo o cualquier otra impropiedad que le llevaron al perdón. El 17 de octubre de 1974, Ford decidió poner en práctica la transparencia que le diferenciaba de Nixon y fue al Capitolio a testificar ante el subcomité judicial en una sesión sin precedentes. Creo que el presidente Ford, en un golpe político brillante, maestro, dijo, bien, me presentaré ante el comité. Por supuesto, conocía a la mayoría de los que estaban en el comité e iban a darle un trato deferente.
Ford esperaba que con su testimonio pudiera dejar tras de sí y de su partido el asunto Watergate y el perdón de Nixon, pero apenas 3 semanas más tarde el Partido Republicano sufrió una gran derrota en las elecciones al Congreso. No fue un momento espléndido en los anales de la historia del Partido Republicano, así que los demócratas pudieron sacar mucha ventaja de la situación. All told, a very good day for the Democrats, substantial problems for the Republicans. Ford y su partido estaban siendo apaleados, pero para el presidente había llegado el momento de mirar más allá de Washington. Estaba a punto de retirarse del conflicto de Vietnam, de entrar en una nueva fase con sus adversarios en la Guerra Fría y enfrentarse a una repentina rebelión militar en aguas internacionales. Gerald Ford, un miembro de la Casa Blanca sin pretensiones, era el líder del mundo libre. El nuevo presidente sabía que tenía mucho que aprender. Su maestro fue el secretario de Estado, Henry Kissinger. ¿Fue muy difícil ponerle en marcha? Ford no tenía ningún problema en decir que no sabía algo. Y cuando no lo sabía, se sentaba y quería que le informáramos. No disimulaba. Gracias a Ford y a Kissinger, pudo rodearse de una mentalidad como la de Kissinger, pero no permitió que Kissinger le embaucara o le dominara. En asuntos exteriores era una administración Ford, no una administración Kissinger. En noviembre de 1974, Ford fue a Vladivostok a reunirse con el líder soviético Leonidas Brezhnev. Ford se armó con un buen abrigo de piel y una política de distensión con la Unión Soviética. Como parte de las permanentes conversaciones SALT, los dos hombres llegaron a un acuerdo para limitar la estrategia de defensa nuclear que había en ambos países. Fue un logro importante que alivió la tensión entre las dos potencias nucleares más importantes del mundo. Pero en casa la economía seguía estando en una situación crítica. Ford dio su primer discurso sobre el estado de la nación. Un discurso mucho más franco al que estaban acostumbrados a oír de sus presidentes los norteamericanos. Ford estaba decidido a arreglar la economía, pero había algo más que reclamaba su atención inmediata. Durante más de una década la guerra de Vietnam había desgarrado al país. Casi 60.000 norteamericanos habían perecido en la jungla. No era la guerra de Ford, pero era la guerra a la que Ford iba a poner fin. Y como sucedió con el propio conflicto, el final iba a ser doloroso. Ford no quería pasar a la historia como el hombre que nos sacó de Vietnam. No hay gloria en la retirada, pero sabía que tenía que hacerlo y que había que seguir adelante. En el momento más álgido de la guerra había luchando unos 540.000 soldados norteamericanos, pero en la primavera de 1975 el ejército comunista estaba arrasando Vietnam del Sur, aprovechándose de la retirada de las tropas estadounidenses enviadas por el presidente Nixon. Los que corrían más peligro eran los miles de survietnamitas que habían colaborado con el ejército norteamericano. Habían demostrado que confiaban en Estados Unidos. Era el momento de replegar las fuerzas. Requires that we do everything in our power to ease the misery and the pain of the monumental human crisis. A pesar de la oposición del Congreso, Ford ordenó que el ejército permaneciera en la zona para efectuar una evacuación de emergencia. El 28 de abril de 1975, cuando cayó Saigón, las tropas evacuaron por aire a miles de aterrorizados ciudadanos vietnamitas. Las inolvidables imágenes de ese momento están grabadas en nuestra memoria. Su secretario de Defensa dijo, sácalos. El Congreso dijo, sácalos. Él se mantuvo firme y asumió esa carga en soledad para salvar las vidas a un puñado de aliados. Es la definición de un héroe. Heroísmo auténtico. Casi nadie conoce esa historia, pero para mí pertenece a la historia de Norteamérica. Como ve, me emociono. Para el presidente Ford pasó muy poco tiempo entre las crisis internacionales. Apenas 2 semanas más tarde, el ejército de la recién creada Camboya había capturado en aguas internacionales a un carguero norteamericano, el SS Mayaguez, con 39 tripulantes a bordo. La derrota en Vietnam todavía era muy reciente y el presidente no estaba dispuesto a rendirse.
Se plantó y dijo, no vamos a permitir que secuestren a nuestros barcos en aguas internacionales. Fue muy enérgico. Envió a los helicópteros y a los aviones de la Marina, que fueron recibidos por los camboyanos con fuego antiaéreo. La misión era peligrosa y delicada, en parte porque no se sabía con seguridad si la tripulación del Mayaguez seguía ahí. El presidente, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se puso manos a la obra. El presidente llamó al piloto y dijo, no dispares, y acabó siendo un miembro más del equipo. ¿Hablando directamente con el piloto? Directamente con el piloto. Puedo imaginarme a ese joven piloto sobrevolando la zona y que de pronto esté hablando directamente con el presidente. Bombardeamos algunas de sus bases en tierra. Entonces liberaron a la tripulación. Habíamos conseguido superarlo con éxito gracias a unas hábiles operaciones y a mucha suerte. The vessel has been recovered intact and the entire crew has been rescued. Esa misión de rescate se cobró un peaje muy caro. Murieron 41 militares, pero permitió a los Estados Unidos demostrar su fuerza después del conflicto de Vietnam. Tanto el Congreso como la prensa estaban impresionados por la decisión de Ford. Gracias a su manos a la obra en ese conflicto, Ford se ganó el respeto de todos. Pero con los pies la cosa era diferente. En junio de 1975, en Austria, Ford tropezó en las escaleras del Air Force One. También resbaló por las laderas y perdió pelotas de golf. Ford era considerado un patoso y un torpe. Era el sueño de un cómico y para Chevy Chase fue el billete hacia el estrellato, quien en Saturday Night Live representaba a Ford como un peligro para sí mismo y para los demás. Gerald Ford, nuestro gran presidente atleta, con el número 18 en la camiseta, estrella central del Michigan, era caricaturizado como un patoso que iba dándose golpes en la cabeza con los aviones y tropezándose. Todo gracias a un par de malas fotografías que había por ahí. Gracias a la típica modestia del Medio Oeste, su imagen quedaba intacta. Ford podía reírse de sí mismo, pero para sus hijos no era tan fácil. Ese estereotipo era probablemente el que hería más a los niños. Nosotros lo conocíamos como un estupendo jugador de fútbol. ¿A él le molestaba? No lo creo, estaba muy curtido. Y él sabía que si te metías en política tenías que estar muy curtido. En mayo de 1975 el desempleo y la inflación descendieron. En julio, Ford, retractándose de una decisión anterior, anunció que iba a presentarse a otra legislatura. Today, I am officially announcing that I am a candidate for the Republican nomination for president. Ese mismo mes viajó a Finlandia para firmar los acuerdos de Helsinki, donde se ratificaban las fronteras de los países europeos y donde se incluía un compromiso para respetar los derechos humanos. Fue Gerald Ford en Helsinki el que dijo, esta es una política de gobierno, no nos sentimos cómodos con países que abusan de sus ciudadanos, y eso incluye a la Unión Soviética. Ese era Jerry Ford, que había pasado la mayor parte de su carrera política representando en el circuito de conferencias a los ciudadanos de Grand Rapids, Michigan, y de pronto lidiaba con Vietnam, Mayaguez, Salt. Ese es un gran salto para cualquier hombre. Enorme. Enorme. ¿Y nunca perdió el equilibrio? Nunca flaqueó. Se enfrentaba con tenacidad a una crisis tras otra. Cuando Gerald Ford dejó el gobierno, no había ningún norteamericano con uniforme luchando en ningún lugar del mundo. Pero en casa, Ford iba a experimentar una lluvia de balas cuando fue objetivo de 2 intentos de asesinato. Mientras tanto, su mujer estaba en el punto de mira de los conservadores. Agosto de 1975. El presidente Gerald Ford llevaba un año de mandato y Betty Ford se había ganado el corazón de los norteamericanos que estaban encantados con ella, o eso creían. It was the best thing in the world when the Supreme Court voted to legalize abortion. El 10 de agosto, la señora Ford fue entrevistada en el programa 60 Minutos y respondió con una ingenuidad sorprendente.
En primer lugar, dijo que la decisión de la Corte Suprema de legalizar el aborto había sido una gran decisión. No dijo que fuera una decisión que la complaciera, sino una gran decisión. Y no se detuvo ahí. Le preguntaron acerca del sexo antes del matrimonio y sobre su hija Susan, de 18 años. Una pregunta a la que cualquier otra primera dama habría contestado sin comentarios. Pero Betty Ford no. What if Susan Ford came to you and said, "Mother, I'm having an affair"? Well, I wouldn't be surprised. I think she's a normal human being. La señora Ford admitió que si en su juventud hubiese habido marihuana, la habría probado. Oh, I'm sure I probably, when I was growing up at their age, I probably would have been interested to see what the effect. Las páginas editoriales se escandalizaron y se informó de que la Casa Blanca había recibido durante toda la mañana llamadas protestando contra Betty Ford. La primera reacción fue, oh Dios mío, ¿cómo puede decir esto una primera dama? La Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza la denunció. Susan Ford tampoco estaba encantada. Una vez que saltó a primera plana pensé, ¿qué me has hecho? En lo que a mí respecta, me has destrozado la vida. Las bromas eran del tipo, habrá una cola de hombres en la Casa Blanca para liarse con Susan. Y sin embargo, nadie quería salir conmigo por quién era mi padre. Cuando me di cuenta de que el país estaba crucificando a mi madre por eso, adopté otra postura. La gente escribía cartas que decían, gracias por ser humana. Betty Ford no era una primera dama tradicional, pero por supuesto los años 70 constituían una época donde se suponía que las mujeres debían seguir un estereotipo tradicional. Las ideas radicales de los años 60 estaban siendo aceptadas y el cambio se generalizaba. El movimiento feminista estaba muy bien organizado, estaba influyendo en mujeres de todos los ámbitos y también en política. Así que si hubiera sido otra mujer sumisa, una primera dama que no se manifiesta, no se habría correspondido a su época. Betty Ford había conquistado a muchos de sus críticos. Pero Gerald Ford estaba a punto de enfrentarse a una amenaza real. En septiembre de 1975, en Sacramento, California, Lynette Squeaky Fromm, una seguidora de Charles Manson, apuntó al presidente con una pistola. Apuntó a quemarropa y apretó el gatillo, pero la pistola falló. La escena era caótica, pero Ford, en el ojo del huracán, se mantuvo en calma. Y después, increíblemente, 17 días más tarde en San Francisco, otro intento de asesinato. Y esta vez la pistola funcionó. Sarah Jane Moore, madre de 4 hijos, intentaba demostrar su radicalidad, pero falló en el objetivo y casi mata a otro hombre en su lugar. Yo estuve allí. ¿Sí? La bala pasó rozando la cabeza del presidente, rozando mi cabeza hasta impactar en la pared del St. Francis. Recuerdo a mi madre diciendo, escuchad, que papá no sepa que estamos preocupados por él. Lleva sobre sus hombros el peso de todo el mundo. Cuando entre esta noche tenemos que recibirle con nuestra mejor sonrisa. Todos intentábamos sonreír, pero estábamos muertos de miedo. Se me caían las lágrimas. Entonces papá miró a mamá, que estaba muy ocupada con la enmienda de los derechos humanos, y le dijo, Betty, esas malditas mujeres son muy malas disparando. Y fue perfecto para romper el hielo. El siguiente asunto del que se ocupó el presidente Ford estaba en casa, la reorganización de su gabinete. Ford nombró a Donald Rumsfeld su nuevo ministro de Defensa y a Dick Cheney como jefe de personal. Muchas veces el ala oeste ha sido un lugar de intrigas y luchas internas, pero con Ford el equipo funcionaba como un clan unido y leal. Trabajaban juntos e incluso se iban de vacaciones juntos. Nos reuníamos de manera informal en esta casa de Bale. Así era la administración Ford, era como una familia. Esa sensación procedía directamente de arriba, del propio Ford. Sabía por propia experiencia la cantidad de problemas que podían traer las fricciones familiares. Es el hombre más decente de la presidencia para el que he trabajado. Le tengo muchísimo afecto. Ford trataba a todo el mundo con mucho respeto. Algunos pensaban que era fácil de manejar, pero los que estaban cerca de él saben que no lo era en absoluto.
Siempre sabían cuándo al presidente le molestaba algo. Tenía una mirada muy concreta. Le salían unas manchas rojas en las mejillas justo aquí y se aferraba con fuerza a su pipa. Recuerdo en una ocasión cuando nos disponíamos a despedir a un miembro del gabinete y dije, ¿no quieres ofrecerle una embajada o algo así y suavizar un poco el golpe? Y me miró y dijo, Dick, tráeme a ese malnacido para que pueda despedirle. Fue directo. Se acercaba el bicentenario de la nación y durante la campaña para las elecciones de Ford sucedió un gran drama, pero también hubo un reto sorpresa en las nominaciones y la gran debacle de un debate televisado a todo el país. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. En noviembre de 1975, Gerald Ford y otros muchos republicanos se sorprendieron cuando el antiguo gobernador de California, Ronald Reagan, anunció que se presentaba como candidato republicano a la presidencia. Una persona que esperaba que Ronald Reagan ganara la nominación ante Ford era el candidato del Partido Demócrata Jimmy Carter. ¿Quería presentarse contra Reagan? Así es, pensaba que como era un actor de Hollywood sería muy vulnerable y ya podía ver que Ford tenía un carácter formidable. Al parecer, 1976 podía ser un buen año para la campaña de Ford. Las celebraciones del bicentenario proporcionaban un escenario muy patriótico para sentar a un presidente. Aquel 4 de julio ondeaban millones de banderas norteamericanas. Había fuegos artificiales por todas partes. El verano de 1976 fue muy diferente al del 74, cuando el Watergate ocupaba todas las portadas. Nixon estaba dimitiendo y todo el país dudaba de su futuro. La apuesta de Reagan fracasó, pero no se retiró de la carrera por ser candidato del Partido Republicano hasta la noche de la última convención republicana. Ford disfrutó de su triunfo y la voz se le rompía mientras agradecía a sus seguidores más fervientes la victoria. My wonderful family, Mike, Jack, Steve and Susan, and especially my dear wife Betty. Mientras estaba de campaña, Ford consiguió solucionar un problema que le había perseguido durante todo su gobierno. Ford era un comunicador terrible. Fue lanzado de lleno a la era de la televisión, y ese fue un gran impedimento. Él no se había desarrollado frente a una cámara de televisión como el resto de candidatos presidenciales con los que tenía que competir. Se había ganado la confianza del resto de los miembros de la Cámara de Representantes con mucha discreción. Sin embargo, ese otoño, mal situado en los sondeos, Ford accedió a realizar una serie de debates con Carter, que se presentaba como un reformista con pocas posibilidades. I'm ready, I'm eager to go before the American people and debate the real issues face to face with Jimmy Carter. No se imagina lo nervioso que estaba. Me veía a mí mismo como un insignificante granjero y él ya estaba debatiendo sobre el escenario con el presidente de Estados Unidos, pero Jerry me tranquilizó. Pero durante el segundo debate, el presidente cometió un gran error infravalorando la influencia de la Unión Soviética. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. I'm sorry. The United States does not concede that those countries are under the domination of the Soviet Union. ¿Le sorprendió ese gran patinazo del presidente Ford? Esperaba que el presidente se retractara. Ahí estaba el problema. La gente tenía la duda subyacente de que tal vez el presidente Ford estaba al límite de sus capacidades. Entonces, cuando metió la pata, la gente pensó, ajá, eso demuestra lo que todos pensábamos sobre Gerald Ford. Entonces intervino su jefe de gabinete, Dick Cheney. Le costó un poco, pero finalmente convenció a Ford de que tenía que dejar muy claro que entendía a la perfección la dimensión del control soviético en Europa del Este. Y por fin dijo, maldita sea, Dick, está bien, lo haremos. Y yo dije, ahora, señor presidente, ¿tiene bien claro lo que va a decir? Y giró sobre sus talones, me apuntó con su dedo en el pecho y dijo, Polonia no está dominada por la Unión Soviética. Casi me caigo redondo. Y entonces empezó a reír como loco. Se reía mucho de sí mismo. Salió y dijo sus frases perfectamente. Pero la credibilidad de Ford se vio dañada por el incidente. Tenía otro gran problema. El informe del Departamento de Comercio que se publicó días antes de las elecciones demostraba que el índice de la economía estaba descendiendo.
Pero probablemente el mayor golpe a las esperanzas que tenía Ford en una reelección lo recibió mucho antes, en sus primeros días en la Casa Blanca. En la mente de muchos votantes estaba el Watergate y lo que muchos consideraron como un pecado inolvidable, el perdón a Richard Nixon. Este es Gerald Ford firmando el perdón a Richard Nixon. Y, si lo prefiere, firmando también su sentencia de muerte política. Creo que le hizo mucho daño. El presidente perdió las elecciones por muy poco, un 50% contra un 48%. Tras una apasionante y feroz campaña, en la recta final también perdió la voz. The president asked me to tell you that he telephoned President-elect Carter a short time ago and congratulated him on his victory. Fue un día duro. Un día muy duro. Muy duro. Los primeros años tras su retirada fueron muy difíciles, principalmente porque Betty Ford estaba agonizando debido a un problema combinado de alcoholismo y adicción a los tranquilizantes que tenía desde hace años, debido a un tratamiento que siguió en los años 60 por un pinzamiento. El abuso de sustancias por parte de Betty atormentaba a los Ford, pero Jerry Ford, que con 20 años se había enfrentado a su padre para aportar paz a su madre, sabía muy bien cómo enfrentarse a los problemas familiares. En 1978, él y su familia intervinieron. Recuerdo a papá sujetándole la mano y diciéndole: Betty, te queremos. Solo queremos recuperar a nuestra madre, mi mujer. Betty se sometió a un tratamiento y lo hizo a su manera, sin esconderse. Posteriormente, utilizando su experiencia personal, creó el Centro Betty Ford en California. Revolucionó la manera en que se veía y trataba el alcoholismo. El concepto de la clínica Betty Ford, cómo toda la familia se enfrenta a una adicción o a una dependencia, siempre estará ligado a su nombre. Ha sido una gran aportación para este país. Ya no hay vergüenza. Ahora estáis ante alguien que es un alcohólico recuperado. Llevo 12 años sobrio y es por la gracia de Dios y con la ayuda de mi madre. Casi 20 años más tarde, Ford sorprendió a muchos cuando publicó un artículo de opinión en el New York Times sopesando los acontecimientos políticos referentes al próximo impeachment a Bill Clinton. Él propuso que en lugar de un impeachment se optara por la reprobación. Argumentaba que lo mejor para las dos partes era llegar a la conciliación. Tal vez no era nada sorprendente viniendo de un hombre que protagonizó el perdón más famoso de la historia, un perdón que sigue generando un debate muy apasionado. Nixon pudo evitar el proceso judicial y se pasó los últimos 20 años de su vida diciendo: no soy culpable de nada que no hayan hecho antes muchos otros presidentes. Nixon no habría podido hacer eso si Ford le hubiera obligado a confesar públicamente si quería el perdón. Con lo de Nixon era necesario enfrentarse a la realidad. Había que superar el escándalo Nixon si queríamos salir adelante. Creo que cuando Gerald Ford perdonó a Richard Nixon, hizo algo muy valiente y visionario. Era innecesario que el país tuviera que ser testigo de un juicio a Nixon. Hay que recordar que las escuchas del Watergate ya habían sido emitidas por todas las televisiones. Toda una generación había seguido los pormenores del escándalo desde 1972 a 1974. Creo que, viéndolo en retrospectiva, Ford dijo: ¿sabes qué? Esto no es bueno para el país. Pero hay una razón para pensar que él sabía que conceder el perdón iba a ser un desastre para su carrera política y aún así quiso asumir el riesgo. Él sabía que en aquel momento, políticamente, eso era dinamita. Creo que ese perdón demostraba su falta de egoísmo. Estaba dispuesto a sacrificar su futuro político. Eso es algo que los americanos deberíamos valorar. Como hombre de Estado retirado, Ford recibió un homenaje bipartidista por los servicios prestados y en concreto el perdón. En 1999, a la edad de 86 años, aceptó la medalla presidencial de manos de Bill Clinton. Y en el año 2001, la Fundación Kennedy le otorgó el Profile of Courage. I was one of those who spoke out against his actions then. But time has a way of clarifying past events. And now we see that President Ford was right. En los años que siguieron a su presidencia, Gerald Ford saboreó la jubilación que tanto deseaba Betty para él en 1973 y en ella pudo disfrutar de la vida familiar.
Él nos enseñó cómo ser un gran padre, un gran marido. Mamá nos enseñó a ser una buena madre, una buena esposa, a tener carácter. A menudo se dice que en el carácter está escrito el destino, y tal vez por eso Gerald Ford nunca fue un presidente electo, sino un líder único que encajaba perfectamente para poder presidir a Norteamérica en uno de sus momentos más complicados. Creo que el cielo se apiadó de nosotros tras el Watergate y nos mandó a Jerry Ford para gobernarnos. Cuando Gerald Ford llegó a los 90 años, la gente empezó a analizar las turbulentas décadas de los años 60 y 70, y de entre todo aquel desorden que había, pudimos ver un rayo de esperanza, y aquel rayo se llama Gerald Ford.